Hola, soy Luis Sánchez, estudiante del grado 1101 del Colegio Ricaurte, y les voy a hablar sobre qué es un lenguaje de programación, qué es un diagrama de flujo, cuáles son los componentes principales de un diagrama de flujo, sobre qué es un algoritmo y además sobre qué lenguajes de programación son los más utilizados en la actualidad. Primero, ¿qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es un lenguaje formal diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas, como las computadoras. Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con precisión o como modo de comunicación humana. Está formado por un conjunto de símbolos y reglas, sintácticas y semánticas, que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones, al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se compila, de ser necesario, y se mantiene el código fuente de un programa informático, y a esto se le llama programación. También la palabra programación se define como el proceso de creación de un programa de computadora mediante la aplicación de procedimientos lógicos a través de los siguientes pasos. El primero, el desarrollo lógico del programa para resolver un problema en particular. Segundo, la estructura de la lógica del programa empleando un lenguaje de programación específico o codificación del programa. Tercero, ensamblaje o compilación del programa hasta convertirlo en lenguaje de máquina. Cuarto, la prueba y depuración del programa. Y por último, el desarrollo de la documentación. Bueno, existe un error común que trata por sinónimos los términos de lenguaje de programación y lenguaje informático. Los lenguajes informáticos engloban a los lenguajes de programación y a otros más, como por ejemplo HTML, que es el lenguaje para el mercado de páginas web, que no es propiamente un lenguaje de programación, sino un conjunto de instrucciones que permiten estructurar el contenido de los documentos. Bueno, permite especificar de manera precisa sobre qué datos debe operar una computadora, cómo deben ser almacenados o transmitidos, y qué acciones debe tomar bajo una variada gama de circunstancias. Todo esto a través de un lenguaje que intenta estar relativamente próximo al lenguaje humano o natural. Una característica relevante de los lenguajes de programación es precisamente que más de un programador pueda usar un conjunto común de instrucciones que sean comprendidas entre ellos para realizar la construcción de un programa de forma colaborativa. Bueno, ahora vamos con qué es un diagrama de flujo. El diagrama de flujo o diagrama de actividades es la representación gráfica del algoritmo o proceso. Se utiliza en disciplinas como la programación, la economía, procesos industriales y psicología cognitiva. En lenguaje unificado de modelado, UML, un diagrama de actividades representa los flujos de trabajo paso a paso de negocio y operacionales de los componentes en un sistema. Un diagrama de actividades muestra el flujo de control general en SysML. El diagrama de actividades ha sido extendido para indicar flujos entre pasos
que mueven elementos físicos, por ejemplo, gasolina o energía, o por ejemplo, presión. Los cambios adicionales permiten al diagrama soportar mejor flujos de comportamiento y datos continuos. Estos diagramas utilizan símbolos con significados definidos, que representan los pasos del algoritmo, y representan el flujo de ejecución mediante flechas que conectan los puntos de inicio y de fin de proceso. Bueno, tercero, ahora vamos a hablar sobre los componentes principales de un diagrama de flujo. El círculo quiere decir procedimiento estandarizado. El cuadrado, proceso de control. La línea continua, el flujo de información vía formulario o documentación en soporte de papel escrito. La línea interrumpida es el flujo de información vía formulario digital. El rectángulo, formulario o documentación, se grafica con un doble de ancho que su altura. Triángulo pequeño es el valor o medio de pago, cheque, pagaré, etc. Y se grafica con un cuádruple de ancho que su altura, siendo su ancho igual al de los formularios. El triángulo, base inferior, quiere decir archivo definido. Triángulo invertido, la base superior, es el archivo transitorio. El semióvalo es la demora. El rombo es la división entre opciones. El trapezoide, la carga de datos al sistema. El elipsoide es el acceso por pantalla. El hexágono es un proceso no representado. El pentágono es un conector. Y la cruz de diagonales es la destrucción de formularios. ¿Qué es un algoritmo ahora? En matemáticas, lógica, ciencias de la computación y disciplinas relacionadas, es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permiten realizar una actividad mediante pasos sucesivos, que no generen dudas a quien debe realizar dicha actividad. Dados un estado inicial y una entrada, siguiendo los pasos sucesivos, se llega a un estado final y se obtiene una solución. Los algoritmos son el objeto de estudio de la algoritmia. En la vida cotidiana se emplean algoritmos frecuentemente para resolver problemas. Algunos ejemplos son los manuales de usuario, que muestran algoritmos para usar un aparato, o las instrucciones que recibe un trabajador por parte de su patrón. Algunos ejemplos en matemática son el algoritmo de multiplicación para calcular el producto, el algoritmo de la división para calcular el cociente de dos números, el algoritmo de Euclides para obtener el máximo común divisor de dos enteros positivos, o el método de Gauss para resolver un sistema lineal de ecuaciones. Bueno, por último, vamos a hablar sobre qué lenguajes de programación son los más utilizados actualmente. Bueno, la muestra una fuerte tendencia al alza en los últimos 2 meses. La mayoría de las aplicaciones de hoy en día en el top 10 de la App Store iPhone utilizan Lua para definir la lógica de la aplicación, incluyendo la popular aplicación Angry Birds. En este mes se pueden encontrar otros movimientos interesantes en el índice TIOBE. Esto se debe al hecho de que el índice utiliza 7 diferentes motores de búsqueda incorporados este mes. Algunos lenguajes prometedores han perdido muchas posiciones. Los ejemplos más notables son NXT-G,
del 19 al 54 y Groovy de 25 a 65. El índice, el índice TIOBE es un indicador de la popularidad de los lenguajes de programación. El índice se actualiza una vez al mes. Las calificaciones se basan en el número de ingenieros calificados en todo el mundo, cursos y otros proveedores. Los motores de búsqueda populares como Google, MSN, Yahoo, Wikipedia, YouTube y Baidu se utilizan para calcular las calificaciones. Observe que el índice TIOBE no es sobre el mejor lenguaje de programación o el lenguaje en el que la mayoría de líneas de código han sido escritas. El índice se puede utilizar para comprobar si sus habilidades de programación siguen siendo actuales o para tomar una decisión estratégica sobre qué lenguaje de programación deben adoptarse cuando se empieza a construir un nuevo sistema de software. La,